Veamos ahora la admiración política internacional, mundial, que logró Francisco en tan poco tiempo. La revista Spiegel en Alemania tuvo un artículo hace un tiempo atrás en donde destacó cómo la religión, que es una potencia mundial, afecta a la sociedad y la creencia política también. Y el Papa Francisco se lo consideró constructor, él se consideró a sí mismo constructor de puentes. Y la revista Time del año pasado lo consideró, lo destacó el cuadro El Nuevo Imperio Romano como que está surgiendo. Ya vimos que en 1791 el papado recibió un golpe mortal a sus aspiraciones políticas, una herida mortal secular al Sacro Imperio Romano, con lo cual se inició el tiempo del fin. Y durante el siglo XIX los papas condenaron la democracia. Era difícil para ellos justificar una monarquía eclesiástica jerárquica dentro de las sociedades democráticas seculares. El Papa León XIII, por ejemplo, condenó la democracia norteamericana y la separación de Iglesia y Estado. Pero, con el Papa Pío XI, recobró el Papa Pío XI el Estado Vaticano con Benito Mussolini. Y hoy se lo culpa de haber levantado el fascismo, los gobiernos fascistas, dictatoriales, déspotas de Europa. Él y el siguiente papa esperaban recuperar el dominio de Europa mediante dictadores fascistas. Este libro, El Papa y Mussolini, fue escrito por este señor hace un año atrás, en 1995, estamos terminando, 2015, estamos terminando el 2016 ahora. Y es impresionante la investigación que hizo. No le dieron acceso a los archivos del Vaticano, los que son sensibles, pero él pudo, con grupos de expertos y computadoras, analizar los archivos de Mussolini, de la policía, de todos los medios que hubo en la época y juntar todo eso. Y pudo extraer documentación directa que lo hace responsable al Papa Pío XI de ese tipo de gobiernos. Pío XII esperaba recobrar la autoridad política papal sobre toda Europa mediante Adolfo Hitler, quien era católico y nunca se lo excomulgó de la Iglesia. Pío XII, cuando era nuncio apostólico, visitó Río de Janeiro y desde entonces comenzó a pararse como la estatua del Cristo Redentor que ustedes ven allí. Les quería dar del Cristo Redentor. Su sueño fue recobrar la supremacía política y religiosa de Europa y el mundo. Y en 1999 se escribieron estos 3 libros y después se han escrito varios más, pero estos dieron un golpe terrible. Especialmente después que se abrieron los archivos secretos de la mayoría de los países durante la época de la Segunda Guerra Mundial. El Papa de Hitler, donde muestra su vínculo con Hitler. Al último se asustó Pío XII de Hitler, pero lo apoyó y pensó que a través de él podía llegar a recuperar toda Europa. Desde la perspectiva evangélica, megalomanía eclesiástica, donde habla de todas las encíclicas y las intenciones económicas del papado. Y desde la perspectiva judía, Unholy Trinity, la Trinidad profana. Mostró todo el cuadro de corrupción, cómo los nazis, por un camino de ratas, rat line, lo llamaron, podían ir escapándose de los juicios que les esperaba después de la Segunda Guerra Mundial. En el Vaticano encontraban refugio, les preparaban pasaportes falsos y los mandaban a Bolivia, Argentina y mayormente a Paraguay y también a algún que otro país para salvarlos del juicio que les esperaba. El último papa antidemocrático fue Pío XII.
Y la solución que él esperó tener con Hitler para recuperar el poder político en Europa falló. La Segunda Guerra Mundial fue en gran parte causa de eso. Después vinieron Pablo VI y Juan XXIII. Pablo VI abrió las puertas a tener relaciones diplomáticas con el comunismo, tuvieron que reconocer la realidad. Y Juan XXIII se abrió al ecumenismo, ya no somos más herejes, sino somos hermanos separados, según el nuevo concepto que él puso. Pablo VI, en noviembre de 1963, dijo, todos saben la historia trágica de nuestro siglo. Si hay un medio para evitar que vuelva a ocurrir esto, es mediante la construcción de una Europa orgánica, unida y pacífica. Y la misión de los obispos es despertar el alma cristiana de Europa, donde se enracina su unidad. Fue la fe católica la que hizo Europa, la cual es el secreto de su identidad. La Santa Sede espera ver el nacimiento del día cuando se levante una nueva Europa, rica en la plenitud de sus tradiciones. El concepto de Tomás de Aquino, que puso el fundamento de la fe católica del segundo milenio, la iglesia es el alma, el cuerpo es el Estado, el gobierno. Por eso hablaba el Juan Pablo II, que Europa no puede ser pura y simplemente cuerpo, necesita el alma, necesita la iglesia católica. Europa no puede dejar de buscar su unidad fundamental, dijo Juan Pablo II, y debe volver al cristianismo. Y él inició una lucha para imponer el alma en Europa y en el mundo. Y cuando hablan de libertad religiosa y de conciencia, porque por todos lados están diciendo eso, lo que están diciendo es, libertad significa iglesia sobre el Estado. No separación de iglesia y Estado en el modo en que nosotros lo entendemos. Hay una esfera política, hay una esfera religiosa. La esfera política debe someterse a los dictámenes de la iglesia, pero no debe ingerir dentro de la iglesia. Un mundo dividido en dos fue la mayor parte del siglo XX. Capitalismo, protestantismo, comunismo y ateísmo. Pero gracias a una unión que se dio entre el Papa Juan Pablo II y el presidente Reagan, entonces hicieron, lo dijo la revista Times, como una especie de alianza santa, hicieron caer al comunismo, a la Unión Soviética. Y los sueños del Papa Juan Pablo II fue cómo vencer al secularismo. Primero, buscando el apoyo de la América protestante. Segundo, llamando a las iglesias a unirse para ser respetadas. Y tercero, ocupando el lugar dejado vacante por el comunismo en solidaridad con las masas. Europa no puede dejar de buscar su unidad fundamental y debe volver al cristianismo, insistían. Y el libro de Malachi Martin, ustedes habrán oído hablar de él, anticipó que iba a llegar el papado a tener el poder. Un sacerdote jesuita fue. La lucha por el dominio mundial entre estos tres personajes, la Unión Soviética, Gorbachev, Estados Unidos, el padre Bush en esa época y el Papa en Roma. Y él anticipaba que iba a ganar el papado porque puede esconder sus ambiciones políticas bajo la religión. Aquí vemos a Francisco ante el Parlamento Europeo. Y dijo, Europa tiene que asumir su papel, esto es recobrar su identidad, que son sus raíces cristianas. En una estación de radio portuguesa, cuando él expuso el Jubileo de Misericordia, dijo, espero que mucha gente sienta a la iglesia como una madre, porque lo mismo puede ocurrir tanto a la iglesia como a Europa. Ahora veamos lo que anticipó Elena de White. En 1911, y ya había escrito esto antes, el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata, que perdió su fe original,
en el Nuevo, seguirán un curso similar hacia los que honran los preceptos divinos. Europa y Estados Unidos serían conquistados por el papado. Howard Fineman, editor de un diario, dijo: el Papa Francisco quiere ser presidente del mundo, del planeta. Lo dijo el año pasado. Algunos lo perciben, lo están viendo ya. El 24 de noviembre de 2011 propuso Benedicto XVI una encíclica sobre cómo resolver los problemas económicos del mundo y declaró que debía una autoridad suprema establecerse. Parecía estar diciendo, bueno, acá estamos a las órdenes. Una autoridad política, espiritual y moral pública mundial para el control del mercado mundial. La encíclica Laudato Si ante las Naciones Unidas la presentó el Papa Francisco. Requiere medidas de control económico, industrial, social y religioso para el cuidado del planeta e incluye, por supuesto, el domingo dentro de la protección de la tierra y de la familia. En diciembre de 2014, el Papa Francisco convocó a los líderes de las principales religiones del mundo para reunirse con ellos en el Vaticano. Intenta presidir sobre los poderes religiosos. Ahí tienen una foto reunido con ellos. Les hizo un llamado a unir las religiones en una cruzada contra la esclavitud en todas sus formas. Para él, como para los papas anteriores, una ley que imponga el domingo liberará a las masas de la esclavitud industrial. Intenta presidir sobre los poderes políticos. En julio del 2015, el Papa Francisco convocó en el Vaticano a los intendentes de varias ciudades principales del mundo para luchar contra el cambio climático, luego de publicar su encíclica Laudato Si, y se las regaló. Allí lo tienen reunido con los intendentes de las principales ciudades del mundo. El 3 y el 4 de junio del 2016, el Papa llamó a muchos jueces del mundo para una cumbre en el Vaticano con el propósito de postular nuevas leyes internacionales. Intenta presidir sobre el poder judicial, poder político, poder judicial, poder religioso. Quiere todo. ¿Qué dijo el diablo? Subiré al cielo, Isaías 14, versículos 13 y 14. Levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Subiré sobre las nubes de los cielos, seré semejante al Altísimo. Y el Papa Francisco está trabajando con una agenda política, religiosa, jurídica y económica global, postulándose como el líder mundial indiscutible para el control del planeta. Elena de White anticipó en el libro El conflicto de los siglos los progresos secretos y rápidos del poder papal. Todo será desenmascarado. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Este mundo lo crucificó y será destruido. Y los que quieran seguir a Jesucristo, lo dijo el apóstol Pablo, todo el que quiera seguir fielmente a Jesucristo padecerá persecución. El príncipe de este mundo buscará por todos los medios arruinarlos, destruirlos, pero está el Señor protegiendo a su pueblo. ¿Cuál será el resultado de estos sueños papales a medida que tiene más y más éxito en el dominio político? Ahora tengo que leerles otra cita de Elena de White. Más de un siglo atrás anticipó esto. Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia. La tierra, de donde surge el cordero como con dos cuernos, tierno, pero que termina hablando como dragón. La tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia. La tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo. Cuando esa tierra, por medio de sus legisladores, abjure de los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios,
entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Y aquí lo vemos ante el Congreso norteamericano y todos de pie aplaudiéndolo. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. Queridos hermanos y amigos, es Dios el que levantó esta iglesia y es Dios el que estará en medio de ella. El diablo querrá destruirla por todos los medios, pero yo creo en Dios. Si yo fuera el salvador de esta iglesia, ¿qué podría hacer? Pero es Cristo el que triunfó, el que recibió todo poder en cielo y tierra, el que está detrás de este movimiento. Y si Él no hace nada, ¿qué puedo hacer yo? Pero Él hace. Los llama a ustedes, me llama a mí, nos llama a todos para proclamar el evangelio final que Dios quiere dar al mundo. Juan Pablo